Salmo capítulo 84, voy a leer a partir del verso 4 al versículo 7. Ahí vamos a estar leyendo. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Verso 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Fíjese que este pasaje, sobre todo el pasaje del versículo 7, ha sido un pasaje que pues de alguna manera inspira a los creyentes, entendiendo de que esa expresión de irán de poder en poder es una más que una palabra que inspira, es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios para aquellos que pues de alguna manera han entregado su vida al Señor en buscarle con todo su corazón. Y entonces empiezan a ver que en su camino, no importa cuántos obstáculos salgan en el camino, el creyente logra superarlo con la ayuda del Dios de los cielos. Y es que la vida cristiana es así. La vida cristiana es una vida de una carrera de obstáculos, una carrera de batallas, una carrera de luchas, una carrera en la que nos encontramos muchas veces con diferentes tipos de aflicciones, diferentes tipos de ataques de las tinieblas. Y solo estos que van de poder en poder llegan a una meta. Y esa meta es ver a Dios en Sión. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza del creyente es que un día nos encontremos con el Señor cara a cara, tal como Él es, y podamos ver su gloria, podamos ver su misericordia, su gracia en nuestra vida. Pero por supuesto, para llegar allá necesitamos ir de esta manera. Necesitamos ir de poder en poder, surgiendo de los obstáculos, levantándonos de las dificultades, levantándonos de las aflicciones hasta llegar ahí, a ver al Señor. Pero yo estaba viendo que este pasaje que yo le menciono, que es como inspirador, es más bien una promesa a los que el Señor los ha visto o les ha visto un corazón disponible para buscarle. Y por eso a estos que les dice irán de poder en poder, les ha llamado también la Biblia, les ha llamado bienaventurados. Y fíjense que en el versículo 4, que es el versículo que acabamos de leer, dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Quiere decir entonces que para llegar a ser gente que va de poder en poder, tiene que ser uno haber sido llamado por Dios, bienaventurado, y esa bienaventuranza viene porque escogió este hombre o esta mujer, escogieron habitar en la casa de Dios y alabarle al Señor perpetuamente. Eso quiere decir entonces que aquellos que Dios los convierte, es decir, a Dios les da la promesa de ir de poder en poder, es gente que ha escogido estar en la presencia de Dios y deleitarse en la presencia de Dios. Por eso,
si lee uno detenidamente el Salmo, el salmista en el verso 1 comienza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Dios. Como diciéndole: Señor, cuánto amo tu presencia, cuánto me enamoro de tu presencia, cuánto quiero vivir en tu presencia. Y entonces, al amar esa presencia de Dios y escoger estar, por eso es que David decía: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué para David era mejor estar un día? Porque para David era un deleite estar en su presencia. Porque para David era una delicia. Entonces, estar en la casa del Señor y estar en la presencia de Dios no es meramente por obligación, sino por deleite, por delicia. Porque el que encuentra estar en la delicia del Señor, entonces encuentra la bienaventuranza del Dios de los cielos en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, si usted y yo queremos ser de estos hombres o de estas mujeres que van de poder en poder, que es figura de crecimiento, de florecimiento, de victoria, porque van de poder en poder, porque van derrotando a sus enemigos, destruyendo a nuestros adversarios. Bueno, Dios, pues, porque nosotros no podríamos solos, ¿verdad? Es Dios el que va delante de nosotros y nos va abriendo caminos y va haciendo a un lado a nuestros enemigos, haciendo huir a nuestros enemigos. Pero para llegar a ser de esa gente necesitamos aprender o escoger estar en la delicia del Señor, que es su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos algunos textos de esto, por favor, para ver la importancia de estar en la presencia del Señor. Por ejemplo, en el versículo 2, de ahí, de ese mismo versículo, capítulo, Salmo 84, versículo 2, ya el 1 ya se lo mencioné. El escritor dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El versículo 2 dice: anhela, oiga esto, hermano, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esa expresión o esa palabra, anhela mi alma. Oiga eso, esa expresión se debe de hacer vida en nosotros. Nosotros debemos anhelar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si queremos ser creyentes que van a ver a Dios en Sión, si queremos ser creyentes que van a llegar a la meta, porque la meta es llegar al monte de Sión, a la presencia de Dios, pues allá donde está el Señor, y nos vamos a encontrar con Él y vamos a ver su gloria. Para llegar ahí necesitamos anhelar su presencia, amar su presencia, desear. Mira, hermano, nuestra alma puede desear muchas cosas. Desea alcanzar metas, desea alcanzar sueños, y a veces en lo terrenal desea tener algo. Por ejemplo, desea tener una casa, desea tener un carro. Mire, hasta cuando andamos ¿cómo se llama? Jugando o haciendo algún juego, hasta nuestra alma desea algo helado en ese momento. ¿Cómo desea tener algo que esté sumamente helado en ese momento? Nuestra alma desea muchas cosas, puede desear muchas cosas. Pero podríamos decir, hermano, a esta altura de nuestra vida espiritual, podríamos decir que usted y yo anhelamos la presencia de Dios. Podríamos decir que usted y yo deseamos, como el salmista lo está diciendo, ardientemente. Eso quiere decir que ese deseo es algo que arde en nuestro ser. Fíjese que un día el profeta Jeremías, llamado por el Señor para predicar el evangelio
y le dijo que al Señor que él era un niño, y Dios le dijo, no digas que eres niño. Pero en algún momento de la maldad de Israel y del desvío de Israel, como que el profeta se sintió deprimido, como que el profeta se sintió mal por todo lo que estaba pasando y que no le hacía caso el pueblo de Israel. Entonces vino un momento y le dijo a Dios: Señor, yo ya no voy a hablar, ya no voy a decir nada mejor, ya no les voy a predicar, ya no les voy a profetizar, ya no voy a decir nada, me voy a quedar callado, le dijo a Dios. Pero dice la Biblia que adentro de su interior había un fuego. Oiga esto, había un fuego que ardía en su interior. Y dice, y por más que quise soportarlo, no pude aguantar el deseo de predicar tu palabra. Se puso a predicar de nuevo. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios, el fuego del llamado de Dios sobre su vida, no lo dejó que se quedara callado, sino que tuvo que volver a predicar el evangelio de Jesucristo. De ese fuego ardiente es el que yo quiero que usted considere esta noche. Ese fuego ardiente que debe de arder en nuestro corazón por estar en la presencia de Dios, por estar en los atrios del Señor. Que se vuelvan los atrios de Dios como lo mejor de nuestra vida. Por lo menos un día es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando logremos eso en nuestra vida, no va a haber enemigo que pueda detenernos. No va a haber hondonada que pueda atraparnos. No va a haber valle de sombra y de muerte que nos pueda capturar. No va a haber saeta que nos pueda detener. ¿Por qué? Porque amamos tanto la presencia de Dios, que para Dios nos va a decir bienaventurados. Bienaventurados somos. Entonces llegaremos a ser gente que va de poder en poder. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Es que el anhelo de Dios es que usted y yo vayamos así, de poder en poder, es decir, con obstáculos, con valles, con dificultades, pero que vamos surgiendo, vamos levantándonos, vamos saliendo adelante, vamos escapándonos de esa situación, o vamos superando cualquier situación en nuestra vida, de poder en poder, hasta que veamos a Dios en Sión. Pero para eso necesitamos ser gente que arda en la presencia de Dios, que ame su presencia como nada, hermano, como sin que haya algo que se pueda comparar a amar la presencia de Dios. Bueno, veamos un poquito más. Ahí mismo en el Salmo 84, ahí por el versículo 5, el Señor vuelve a expresar una bienaventuranza. Esta vez dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti, ¿el qué, hermano? Sus fuerzas. Ojo con esto. Con razón, hermano, con razón, este hombre o esta mujer que busca al Señor logra ser de los que van de poder en poder. ¿Por qué? Porque no dependen de sus propias fuerzas. Oiga esto. Si queremos ser gente que va superando sus obstáculos, necesitamos aprender a ser gente que dependa totalmente de Dios, no de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas que vienen del Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Muchas veces nosotros queremos pelear con nuestras propias fuerzas. Queremos salir adelante con nuestra propia perspicacia, inteligencia, nuestro propio brillo, pero no, en realidad, hermano, lo que nos va a hacer más que vencedores, como dice su palabra en Romanos, más que vencedores, no es
depender de nuestras fuerzas, sino depender de las fuerzas de Dios. Porque Él sí es todopoderoso, nosotros no. Nosotros no pudiéramos, por ejemplo, enfrentarnos a las tinieblas. No podemos solos. No podemos. Aunque somos una creación, si puedo usar esta expresión, somos una creación preciosa de Dios, porque nos llama la Biblia como la corona de la creación. Sin embargo, hay creaciones que fueron hechas o fueron creadas con mucho más poder que nosotros. Por ejemplo, los seres angelicales, caídos, pero angelicales. Se cayeron y se degradaron en su vida espiritual, pero su poder sigue todavía funcionando. Y no pudiéramos nosotros, hermanos, no pudiéramos nosotros enfrentarnos, por ejemplo, a los poderes de las tinieblas, a los espíritus, a los demonios. No pudiéramos hacerlo con nuestras fuerzas. Ni que como pasó allá en El Salvador hace mucho tiempo, ni que lo agarremos a machetazos al diablo. Como alguien dijo que se había agarrado en la noche con el diablo y le tiró algunos machetazos y se fue. Dice, no podemos detener al diablo con machete. No podemos detener al diablo con pistola. No podemos detener al diablo con nuestra fuerza, sino con el poder que viene de Dios. Con razón se vuelven estos hombres que van de poder en poder, si son gente que depende totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Y a esos, oiga esto, a esos que dependen totalmente de Dios, les llama el Señor bienaventurados. Aleluya. Les llama el Señor bienaventurados. Bienaventurados o bienaventurado el hombre que pone en ti su fuerza. Vaya conmigo a un pasaje de la Escritura. Salmo capítulo 18, versículo 39. Dice, Salmo 18, 39. El salmista dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Oiga esto. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Oiga eso. Me ceñiste de fuerzas. ¿Para qué? ¿Está conmigo, hermano? Para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Fíjese que esto es importante porque dice, me ceñiste de fuerza. Ese ceñir de fuerzas es Dios proveyéndonos a nosotros la capacidad de la fuerza que necesitamos para enfrentar a nuestros enemigos. Y también con toda claridad nos da a entender que dice, has humillado. ¿Quién es el que humilla a nuestros enemigos? Nosotros. ¿Podríamos nosotros humillarlos sin la fuerza del Señor? No, en realidad saldríamos carreteados nosotros. Saldríamos corriendo nosotros de nuestros enemigos si no fuera por la fuerza del Señor. Entonces, con razón, hermano. Ahora, aquí hay un detalle bien interesante. Y lo interesante es que no se puede tener la fuerza del Señor hasta que usted y yo cedamos nuestra fuerza a Él. Es decir, Dios no va a operar con su fuerza hasta que usted y yo rindamos nuestra vida al Dios de los cielos y le digamos, Señor, sé tú el que pelees. Sé tú el que hagas huir a nuestros enemigos. Señor, sé tú, ve tú delante de mí, Señor. Tú eres el que debes ir delante de mí, no soy yo, eres tú, Señor. Hasta que dependamos totalmente del Señor. Y por eso la Escritura, hablando de Moisés, por ejemplo, cuando dice la Escritura que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, da a entender que Moisés dependió totalmente de Dios
El día que no quiso depender, aleluya, o el día que como que metió sus fuerzas, pues, fíjese, el día que metió su fuerza, apaleó la roca, le pegó a la roca, y él se metió en los proveedores del pueblo del Señor, porque dijo, les hemos de dar de beber. Entonces se metió él junto con Dios. Les hemos de dar de beber. Y estaba molesto por lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces se metió él con su fuerza. Digo, les hemos de dar de beber. Golpeó la roca. Y en ese momento dejó de depender de Dios. En ese momento. Por supuesto, la roca dio agua. Ya Dios lo había prometido. Dios les iba a dar de beber. Dios los iba a sustentar. Pero él metió su fuerza. Cuando nosotros metemos nuestras fuerzas, hermano, erramos en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros metemos nuestras fuerzas, entonces le decimos al Señor, Señor, permíteme, ahora me toca a mí actuar. Cuando nosotros metemos nuestra fuerza, le estamos diciendo a Dios, Señor, permíteme hoy, no tengas pena, yo salgo solo. Yo salgo solo, yo puedo solo. No te preocupes, yo voy adelante. Y eso es lo terrible, hermano, de lo que, por ejemplo, en muchos lugares hoy se está enseñando el yo, el poder de uno mismo, el yo soy. Si tú eres hijo de Dios, nadie te va a poder hacer frente. Es una promesa. ¿Cómo no? A Josué le dijeron, nadie te va a poder hacer frente, pero mientras Dios esté con él. Mientras Dios estuvo con Josué, Josué fue invencible. Pero cuando metemos nuestras fuerzas creyendo que somos nosotros, entonces echamos a perder la obra de Dios, echamos a perder lo que Dios pudo hacer en nuestra vida. Entonces tengamos cuidado, hermano. Si queremos ser gente que va de poder en poder, hagamos a un lado nuestras fuerzas y dejemos que Dios obre en nuestra vida. Dejemos que Dios actúe. Dejemos que Dios salve. Dejemos que Dios trabaje. Dejemos que Dios defienda. Eso fue lo que tuvo que hacer Moisés cuando lo pusieron en aprieto. Algunos de sus hermanos, algunos de los príncipes de Israel lo metieron en aprieto cuando le dijeron, bueno, ¿y acaso solo tú puedes gobernar, pues? ¿Acaso solo tú puedes liderar? ¿Acaso solo por ti puede hablar Jehová y no por otro? Y entonces Moisés en ese momento usó de entendimiento. Y le dijo, miren, no me voy a defender yo. Dejemos que Dios decida qué va a hacer. Dejemos que Dios diga quién. Y entonces Dios obró. Pero cuando nosotros metemos la fuerza, echamos a perder las cosas. Echamos a perder la situación. Dios queriendo obrar en nuestra vida y nosotros metiendo nuestro ego, nuestro yo puedo. Es mejor aprender desde el principio que no podemos. Es Dios el que puede. Es mejor aprender desde el principio que separados de Él nada podemos hacer. Es mejor aprender desde el principio que el Todopoderoso es Dios y no nosotros. Debemos hacer, por supuesto, lo que Dios nos diga que hay que hacer. Eso hay que hacerlo. Él hará. Alguien dijo en alguna ocasión, mire, lo que usted y yo debemos hacer es lo que a nosotros nos corresponde como que es posible. Porque lo imposible lo hace Dios. ¿Verdad? Ahí está. Esa es la clave. Aprender a depender de esa manera del Señor. Veamos un texto más. Allá en el Salmo capítulo 92, versículo 10.
hablando de esta bienaventuranza de los que dependen del Señor en fuerzas, el Salmo 92:10 dice: pero tú, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. Pero tú aumentarás mis fuerzas, ¿como las de qué? Como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Ungido con aceite fresco. No es casualidad que el Señor, hablando en este pasaje acerca de aumentar nuestras fuerzas, hable del búfalo como una figura de un animal poderoso, de un animal con mucha fuerza. Si usted ha tenido la experiencia de ver algún búfalo, mire, solo verlo da la impresión de que mejor no se acerque. Aleluya. Solo verlo. Es como ver estos animales, los rinocerontes. Mire, con solo verlo uno dice: acercarse es una mala idea. Esa es una mala idea. Porque se ven tan en pura piedra, se ve un rinoceronte, parece una roca viviente. Parece como un tanque blindado, hermano, como con corazas ese animal. Ver un búfalo, es impresionante verlo al animal, se mira fuerte. Y no es casualidad que el Señor use la figura de un búfalo como uno de los animales fuertes, pero también dice: seré ungido con aceite fresco. Me interesa esa parte, ¿sabe por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento usted sabe que la unción simboliza la llenura del Espíritu Santo. El aceite fresco del Señor es el buen óleo del Espíritu cayendo sobre los creyentes. No se trata de echarle una botella de aceite a un cristiano. No, eso ya no, eso era ya en el Antiguo Testamento. Y le echarle un redoma de aceite o una botella de aceite. El aceite que tenemos aquí es para los enfermos, como dice la Escritura en Santiago. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y estos le ungirán con aceite. Esa es la unción para los enfermos. Eso es lo bíblico en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se derramaba aceite sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes, en símbolo de la unción, en figura de lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer en el Nuevo Testamento sobre los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Levanten la mano los que son creyentes. Entonces, sobre usted ha sido prometido el derramamiento del aceite del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Hechos dice: y recibiréis ¿qué? Poder. El revestimiento del Espíritu, la unción del Espíritu sirve para dotar de poder a los creyentes, capacitar con poder a los hijos de Dios. De tal manera que bienaventurados los que ponen en ti sus fuerzas. Bienaventurados, ¿por qué? Porque el Señor va a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo y seremos ungidos. El poder y la capacidad es la que viene de Dios y no la que nosotros tenemos. No es nuestra habilidad, es la unción de Dios. No es nuestro poder, es el poder de Dios. No es nuestra inteligencia, es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? Los que ceden sus fuerzas al Señor, porque ellos serán los que van de poder en poder. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Lo que estoy tratando de mostrarle en la Escritura es cómo llegar a ser de esas personas que van de poder en poder. Y hemos visto por lo menos dos elementos hasta ahorita: amar su presencia. Amar no es tengo una cita con Dios,
voy a ver si puedo ir. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Voy a ver si puedo ir porque como cuando uno va al doctor y no quiere ir. Aleluya. A veces uno tiene citas al doctor y se ha dado cuenta que a veces uno las aplaza. Dice, no tengo tiempo. Dice, es que no me gusta. Mira, hermano, si el venir a la presencia de Dios, si el venir a la casa de Dios es como ir a las citas de médico, usted no ama la presencia de Dios. No arde por la presencia. Y eso es peligroso. Porque nuestro llamado es a que amemos al Señor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todas tus fuerzas, con todo tu mente, con todo tu corazón. Amarás al Señor. Entonces, con razón se vuelve uno bienaventurado. Se vuelve uno bienaventurado cuando ama al Señor. Pero también el que depende totalmente de Dios y entrega sus fuerzas al Señor, se vuelve bienaventurado también. Veamos uno más. Allí en el mismo versículo 5 del Salmo 84, el verso 5 del Salmo 84 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, oiga esta parte, en cuyo corazón están ¿qué? En cuyo corazón están tus caminos. Ese es otro, es bienaventurado también. Bienaventurado el que pone en Dios sus fuerzas y bienaventurado el que en su corazón están los caminos del Señor. Es como, esto de los caminos es como que esté grabado en el fondo de nuestro corazón, hermano, su palabra, su camino, su verdad, que nada ni nadie nos mueva ni a la izquierda ni a la derecha, sino siguiendo al único que debemos de seguir, que es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿A quién más debemos seguir? A nadie, al Cristo. Si amamos su presencia, dejamos nuestra vida delante de Él y sus caminos estén en nosotros, hermano, nadie nos va a poder mover. Mire, puede ser muy hondo el valle en que entremos. Puede ser el lodo cenagoso, inclusive que David dice en el Salmo 40, lodo cenagoso. Puede ser muy hondo, pero si estamos en los caminos del Señor, hermano, nadie nos va a poder desviar de ese camino. Por eso es que se vuelve uno bienaventurado. Y podríamos decirlo de esta manera: se vuelve uno, hermano, infranqueable. Se vuelve uno que nadie lo puede detener. Por eso es que va uno de poder en poder. Ahí sí que se vuelve uno como aquella serie que se llamaba Los Intocables, hace muchos años. Esa es una serie de pero las vuelven a sacar, siempre vuelven a sacar las buenas series, las vuelven a sacar. Los Intocables. Mire, un creyente se vuelve intocable solo siendo así. Intocable en el sentido de que se vuelve imparable. Se vuelve imparable. Son los que de la iglesia ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra su iglesia. Son los que van de poder en poder, de gloria en gloria. A veces son los que van siendo transformados de gloria en gloria, pero de poder en poder. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Veamos un texto más. Me da tiempo aún de ver un pasaje con usted en el Salmo 119. Salmo 119, versos 59 y 60. ¿Qué significa caminar en sus caminos? ¿Qué significa que andemos en sus caminos? ¿Qué significa que
que en nuestro corazón están los caminos del Señor. ¿Qué significa? El Salmo 119 nos da un bonito ejemplo de lo que es esto. Salmo 119, verso 59 dice: consideré mis caminos, oiga, y volví mis pies, ¿a dónde? A tus testimonios. Me apresuré y no me retardé. ¿En qué? En guardar tus mandamientos. Cuando decimos, hermano, en mi corazón está el camino del Señor, está en camino, podemos decir que en mi corazón está guardado sus mandamientos, están guardadas su palabra, está atesorada los mandamientos del Señor. Ese es un bienaventurado. Ya por demás, hermano, sería decirle, hermano, la importancia de estudiar la palabra, no solamente por estudiarla, sino porque la palabra del Señor sea grabada en las telas de nuestro corazón. Por eso en el nuevo pacto, Hebreos, hablando del nuevo pacto, dice: y en este nuevo pacto yo escribiré, o el Señor escribirá su palabra, sus mandamientos en vuestras mentes y en vuestro corazón. En este nuevo pacto, el Señor ha provisto de todo lo necesario para que usted y yo seamos bienaventurados, y ha provisto todo lo necesario para que usted y yo seamos gente que va de poder en poder. No de derrota en derrota, no de fracaso en fracaso, no de calamidad en calamidad sin poder levantarnos. Podríamos ir de calamidad en calamidad si vamos saliendo adelante, si vamos resurgiendo aún de las calamidades. Hay calamidades que a veces le llegan a uno en la vida, y no necesariamente porque uno ande mal en la vida, hermano. A veces se le viene alguna calamidad que puede probar nuestra fe, que puede estar haciendo el Señor una obra en nuestro carácter. Puede Dios estar proveyéndonos una oportunidad para subirnos de nivel espiritual. El problema es cuando la calamidad, el problema o la aflicción nos hunden y nos detienen en nuestro caminar espiritual. Y nos hunden de tal manera que de repente uno dice: no, ya no quiero seguir. Ya no quiero buscar al Señor. Ya no quiero buscar a Dios. Entonces quiere decir que la aflicción, la prueba, la angustia, la calamidad, lo que le esté pasando a uno, se convirtió en la piedra de tropiezo para seguir adelante. Y entonces no es de los que va de poder en poder, sino de los que se cayeron. Y usted y yo somos testigos de mucha gente que se cae, hermano, y ya no puede levantarse de ahí. Y ya no puede levantarse. Y por más que, hermano, vamos a orar por usted, sí, ahí oren por mí, hermano, y lo vamos a poner en oración, sí, pero vaya, ya no se logran levantar. ¿Qué pasó con ellos? Aunque le echemos la culpa a cualquiera, fuimos nosotros los que no aprendimos a depender de Dios en la totalidad de nuestra vida. Fuimos nosotros los que no nos agarramos bien de Dios y pusimos nuestra mirada en Él única y exclusivamente. Fuimos nosotros los que no guardamos sus caminos. Fuimos nosotros los que perdimos el amor por su presencia. Y entonces nos venimos abajo. Ir de poder en poder no es solamente un dicho de inspiración. Es una promesa para los que fielmente aman al Señor, para los que fielmente depositan en Él sus fuerzas, para los que fielmente
guardan su camino, su palabra. Para ellos es una promesa que van a ir de poder en poder. Póngase de pie. Ya terminé. Yo no sé si usted, hermano, pero yo quiero pedirle al Señor que nada nos pueda detener. Porque de repente usted está en prueba hoy. De repente usted está en aflicción hoy. De repente usted está pasando por algún valle hoy. O de repente le salieron al encuentro algunos enemigos que no lo dejan pasar en su vida espiritual. Esos enemigos, estoy hablando de enemigos espirituales, porque la Biblia dice con claridad que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad. Y si le salieron al encuentro, ¿cómo superar ese obstáculo? Sino permitiéndole a Dios que Él sea nuestra fuerza y que sea Él el que los haga huir a nuestros enemigos. Amén. Cierre sus ojos.